Ahora sí, buenas noches a todos. ¿Se acuerdan en qué capítulo nos habíamos quedado? Sí, la tradición, ¿no? Tradición. Terminamos que dice la misma Biblia acerca del valor de la tradición. El micrófono. Vimos todo. Ajá, digo que vimos en la de qué dice la misma Biblia acerca del valor de la tradición. Ahí vimos Corintios. ¿En qué página nos quedamos? Nos quedamos en página 35. Página 35. Ok, entonces estamos en la página 35 hablando un poquito acerca de la tradición, de lo que... Biblia y tradición, ¿verdad? Capítulo número 4, página número 35. Solamente vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos ya tocado. A alguien pues le gustaría pues retocar un poquito para que así comenzamos a avanzar y como que volvamos otra vez a agarremos el golpe. Si a alguien le gustaría opinar un poquito de lo que ya habíamos tocado. Pues vemos pues que hoy en día pues como ya habíamos mencionado en los otros videos también pues muchos se nos critican de que por qué nosotros como católicos seguimos la tradición si solamente con la Biblia basta. Y como tenemos entendido pues Jesucristo pues no vino a repartir Biblias. Biblia antes no existía, ¿verdad? Se les conoce como el Evangelio de Cristo. Lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros, nos dejó a nosotros fue su Evangelio, su palabra, sus enseñanzas. Esas enseñanzas pues gracias pues al Espíritu Santo y por Dios pues se comenzaron a escribir para que quedara para nuestra propia enseñanza, sabiendo que pues con el tomar del tiempo pues muchas personas iban a aprovechar de eso e iban a querer cambiar el Evangelio, a querer inventar pues lo que a ellos se les ocurriría pues decir. Y ya dejando pues por escrito lo que los apóstoles vivieron, lo que muchas personas presenciaron o escucharon, pues es lo mismo que se ha escrito. Y donde habíamos leído pues algunos versículos de la Biblia, donde también nuestros antepasados pues formaban parte de esas tradiciones que no solamente la iglesia sigue, sino que pues está en la Biblia. Y en una de esas pues el apóstol Pablo pues nos felicita, ¿no? De que nos dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 2, pues nos felicita pues de que estemos pues al tanto, ¿verdad? De las tradiciones que se nos ha enseñado, ¿verdad? Recuérdense que antes no habían escritos, antes era lo que se nos enseñaba, era lo que nosotros pues practicábamos. Entonces en carta a los Corintios del apóstol Pablo, ahí se nos enseña cómo él pues felicitaba a este lugar porque seguía esas costumbres, esas tradiciones que los apóstoles enseñaban, ¿verdad? Y sus discípulos. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 2, si alguien lo tiene, podemos comenzar ahí para comenzar a retocar otra vez el tema y seguir avanzando para ver si lo acabamos hoy. A ver, 1 Corintios capítulo 11 versículo 2, el que lo tenga pues léalo y dele el micrófono para que puedan escuchar los demás. ¿Ok? Les alabo porque son fieles en todo y conservan las tradiciones. Los alabo, dice, porque son fieles en todo. No lo que dice la Biblia, era lo que se nos enseñaba antes. Los felicito, porque tal y cual como a ustedes se les ha enseñado, así como nuestro Maestro Jesucristo nos ha enseñado, ustedes lo han seguido practicando, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, los alabo, los felicito, porque ustedes, comienza otra vez. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se los he transmitido.
son fieles en todo. Las tradiciones que se habían transmitido bajo enseñanza propia o por medio de cartas. Vemos que pues el apóstol Pablo no pudo viajar a muchos de esos lugares y de las únicas mejores formas que él podía era enviando cartas a esos lugares, cartas a los corintios, a los filipenses. Les mandaba esas enseñanzas y les llegaban cartas para atrás diciéndole pues cómo las personas reaccionaban y hacían caso, obedecían a las enseñanzas que el apóstol Pablo les transmitía a ellos, ¿verdad? Ahora dice, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús? Es pregunta, ¿verdad? Miremos lo que nos dice Juan 20:30 acerca de eso. A ver si es que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó a nosotros, ¿fue por escrito o no? Veamos qué dice la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 30. Ahí nos va a confirmar pues que no todo fue escrito en el Nuevo Testamento. No todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue escrito en el Nuevo Testamento. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús. Muchas otras señales, no solamente lo que nosotros encontramos en lo que hemos podido leer en los evangelios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, está escrito en la Biblia. Hubieron muchas señales, dice, ¿y qué más? En presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Muchas señales, muchos, ¿cómo le podemos decir? Muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo, muchas sanaciones que Él hizo, ¿verdad? No se pusieron por escrito. Estando en vida con los apóstoles ahí, ellos presenciaron todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero no todo lo que Él hizo se puso por escrito, ¿verdad? Miren lo que dice mismito Juan 21:25. Ahí también se nos vuelve y se nos recalca lo mismo, que no toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue escrita aquí en la Biblia, ya que pues si nos ponemos a tratar de escribir toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, pues no cabería espacio, ¿verdad? Juan capítulo 21, versículo 25. ¿Qué dice? Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran uno por uno, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que... No cabría, ¿verdad? No cabería toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo. Si se quisiera poner por escrito, no caberían, dice. Pero entonces, ¿cómo es que la Biblia pues nos enseña hoy en día con lo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vivió? Pues ahí nos damos de cuenta que por inspiración del Espíritu Santo fueron escogidos ciertas cosas de nuestro Señor Jesucristo para nuestras propias enseñanzas y qué mensaje nuestro Señor Jesucristo nos está transmitiendo bajo ese escrito que se nos dejó hoy en día a nosotros. Lógicamente, pues nuestros padres no nos cuentan como se hacía antes en el Viejo Testamento, se transmitían, o en el Nuevo Testamento ahora, antes de los escritos con los apóstoles, se transmitían lo que les enseñaban, porque antes no habían escritos acerca de eso. Escucharon los apóstoles cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba las enseñanzas, los milagros. Ellos iban y transmitían esa misma enseñanza. A lo mejor le predicaban, qué sé yo, digamos a Raúl solamente, y Raúl transmitía esa enseñanza a su familia. Y era así como se transmitía antes las enseñanzas. Y se trataba de mantener ahí lo más firme. Entonces, como los apóstoles ya se sabían, como Dios lo sabe todo, ¿verdad? Sabe que se iba a dañar ese mensaje por la malicia de la gente, por inspiración pues del Espíritu Santo, se comenzaron a poner por escrito ciertas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ciertos milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le podemos decir? Curaciones que Él hizo, enseñanzas que nos dejó, las parábolas
Si las pocas parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó nos nutre de muchas diferentes enseñanzas para aplicarlo en nuestra propia vida familiar, personal, o ya sea pues así cuando uno ya tiene su familia, no grande, cómo uno la puede encajar dentro de su familia con sus hijos también. No solamente la enseñanza, eso es lo que sorprende, porque yo me imagino que cuando uno quiere describir a alguien, ¿verdad? Usted quiere describir a alguien, usted dice una cosa de esta persona, otra persona dice otra cosa de esta persona, otra persona dice otra cosa de esta persona. Entonces, ¿cómo nos podemos dar de cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja? Que el Evangelio no se contradice. Escritos de puro humano, se hubiera contradicción. Pero entonces ahí nos damos de cuenta cómo la Biblia fue inspirada por Dios, porque no hay textos bíblicos que se contradigan en la enseñanza que se está transmitiendo. ¿Verdad? Ahora, dice pues una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del valor de la tradición? Como acabamos de leer en Juan, ¿cuál era? En Primera de Corintios 11:2. ¿Qué habíamos acabado de leer ahí? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Ya lo leímos. Carta a los Corintios. ¿Qué decía? ¿Se olvidaron ya? Los felicita. ¿Por qué? Por conservar las tradiciones, tal y cual como Él se las ha transmitido a ellos. ¿Verdad? La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe del creyente. En ninguna parte dice que basta la Biblia para salvarse, como muchas personas hoy opinan, que dicen aquí está, ahí dice y así debe de ser como está ahí escrito. No solamente la Biblia basta para salvarse, como puede verse, la doctrina luterana de la sola escritura no es bíblica. Hay muchas denominaciones hoy en día pues que se llevan solamente de eso, que solo con la Biblia basta. Y pues eso es uno de los temas también que vamos a tocar también más adelantito, donde nos habla acerca pues de, acabando ese tema, ¿no? Contenidos bíblicos en la página 40. Ahí pues vamos a ver pues qué es lo que la Biblia nos trae. ¿Será que nos podemos llevar de todo lo que dice la Biblia? ¿O qué clase de mensaje nos trae? ¿Qué significa? ¿Cómo la Biblia está dividida en ciertas formas? ¿Cómo uno la puede, como quien dice, separar, ¿no? Esto es para esto, esto fue aquello. Eso es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, mire lo que dice Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. No se dice ahí, pues Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de parte de mí. Los protestantes lo ponen de práctica porque ellos dicen que solamente la Biblia basta. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿lo ponen en práctica? Si se llevan tal y cual de las escrituras como está escrito, porque ahí dice y yo creo lo que dice ahí, ahora ¿lo ponen en práctica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien quiere comentar? Usa el micrófono. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué usted ha visto que ellos hacen? Ya que como dice el dicho, ¿no? El pez muere de su propia boca. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Alguien que quiera comentar? Ahora sí que vamos a volver como a la vieja escuela, ¿no? Alce la mano para comentar para que le pasen el micrófono. Ok. Así para que todos pues nos oigan y nos podamos oír un poquito mejor. Yo digo que no, porque si ellos obedecieran y siguieran lo que dejó la iglesia Jesús y todo lo que dejó la enseñanza, no negaran su iglesia, ¿verdad? No negaran. No la negaran, porque entonces ya no les conviene, porque se les acaba el negocio. Ahí ya no les conviene seguir la Biblia al pie de la letra.
Solamente siguen ciertos textos bíblicos para su propia conveniencia. Donde dicen, ahí dice y así debe de ser. Pero donde dice que Jesucristo dejó una iglesia, ya no les conviene. Porque se les acaba el changarrito. Algo más, ¿qué dicen ustedes? ¿Les conviene o no les conviene a ellos seguir las cosas al pie de la letra tal y como ellos lo dicen? ¿Qué opinan ustedes? A ver, está un poquito la cámara porque somos más. No les conviene porque ellos como si malinterpretan las escrituras. En Juan dice, coman y beban de mi cuerpo y de mi sangre, dice ellos, dice, es un símbolo. Y dice, Es un símbolo. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Y ellos, testigos de Jehová, dicen que es un salvador, es como un Solamente héroe. un profeta, Ajá, como un le profeta. ponen ellos. Ya le quitan todo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no siguen todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Tristemente porque ellos mismos buscan su perdición, porque en la Biblia dice que no, los que no comen del cuerpo de Cristo no se mueren, no viven en él, y ellos no lo comen. Es clara, ¿verdad? Es Claro. clara y lo hemos leído. Ya lo hemos leído también de su propia Biblia de ellos, ¿verdad? En la misma Biblia de ellos dice lo mismo. En la misma Biblia de la Reina Valera también dice lo mismo. Pero no le conviene. Ahora dicen que es un simple símbolo. ¿Por qué dicen que es un simple símbolo? Porque como ellos no lo están haciendo, entonces no les conviene desenmascararse ellos mismos, ¿verdad? Bueno, así es como pues las mismas sectas, ¿no?, se echan a su propia perdición. Miren, observen lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Donde nos sigue hablando también de esto, ¿verdad? Como hay muchos textos bíblicos donde se nos enseña de que la tradición pues no es mala, ¿verdad? Sino lo malo de las tradiciones son seguir una tradición que te aleje de Dios, seguir una tradición humana por dejar las tradiciones que se nos están transmitiendo según las escrituras hoy en día, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, ¿qué dice? Cuando has aprendido de mí, cuando has aprendido de mí, confirmando por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos. Como vuelvo y repito, la Biblia no se contradice. Lo mismo que nos está enseñando el apóstol Pablo, ninguno de las otras personas que escribieron por medio de inspiración del Espíritu Santo va en contra de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Confíalo, dice, a hombres que merezcan confianza. ¿Merecemos confianza nosotros? ¿Qué creen ustedes? Recuérdese lo que dijo el apóstol también en Filipenses 4. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que han visto hacer, háganlo. Ahora dice Timoteo, lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, a hombres que sí lo vayan a hacer. Y muchos pues nos sentimos heridos, ¿verdad? Pero no es por culpa de nosotros. No se sientan mal. ¿Sabe por qué le digo yo eso? ¿Por qué? Porque nadie se tomó
nadie se tomó esa pequeña molestia de instruir a sus padres, de enseñarle a nuestros abuelos lo que hoy en día nosotros estamos aprendiendo. Es una de las cosas de lo que nosotros podemos notar. Yo no sé si ustedes miran los videos del padre Luis Toro. Hay una de las cosas que uno puede notar, como el padre pues siempre le duele eso, de que cómo los católicos están yendo por falta de instrucción. Tan fácil se los envuelve y tan difícil de traerlos. ¿Por qué? Por falta de instrucción. Algo que él está haciendo y no todo el mundo lo está haciendo. Algo que hoy en día nosotros como grupo pequeño lo estamos haciendo, pero una parroquia entera de más de 200 personas no lo está haciendo. Entonces en un futuro acabamos en una secta. En un futuro acabamos siendo protestantes, sacando a nuestros hermanos también de la iglesia. Y si no están preparados, no están estudiando, no están conociendo su fe, porque eso es conocer su fe. Escuchar las tradiciones, escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ahora que lo tenemos por escrito. Antes no se tenía por escrito. Ahora lo tenemos por escrito. Antes no estaba por escrito y sin embargo la gente lo hacía, porque así se les enseñó. Lo que era el poder de la palabra antes. Hoy en día lo leemos y muchos ni siquiera quieren saber de la Biblia. Muchos no les interesa estudiar la Biblia, desafortunadamente. Se conforman con solamente estar cómodos. Oh, sí, está bien. Pero no quieren saber más. Creemos que con simple hecho de estar en la iglesia es suficiente ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo, recuérdese lo que dijo en Filipenses 4:9. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que han visto hacer, háganlo. Háganlo, dice. Él no está diciendo, esto es solamente para usted, no, quédese ahí, no tiene nada más que hacer. Mientras usted sepa que su Señor Jesucristo es su Salvador, usted ya es salvo. No, háganlo, dice. Todo lo que se nos está enseñando, háganlo. La Iglesia Católica nunca nos va a enseñar algo que sea para nuestra perdición. Siempre nos va a apuntar para nuestra salvación. Siempre nos inculca que bauticemos a nuestros niños, que la primera comunión, que la confirmación, que nuestros sacramentos como adultos, los sacramentos de los niños, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios también? Háganlo, dice el apóstol Pablo. Ahora en 2 de Timoteo 2:2, como habíamos leído, lo que aprendiste, confíalo a hombres que merezcan confianza. En otras palabras, como dice Filipenses 4:9, que hagan las cosas como se les está enseñando. Muchos no quieren estudiar, muchos no quieren oír lo que la Biblia les quiere decir a ellos, muchos no quieren seguir esas tradiciones que los apóstoles nos han enseñado por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que lo han puesto por escrito hoy en día en la Biblia, porque no quieren oír la verdad, porque no quieren oír que estoy mal, porque no quieren hacer ese cambio. Se escucha todo bien bonito, todo lo que han oído, recibido, todo lo que han visto hacer, hasta ahí nomás. El otro, háganlo, ya no les gusta escuchar. Y muchos huyen, muchos corren de las enseñanzas, que es para nuestro propio bien. Como habían acabado ustedes de mencionar, Juan, la Eucaristía, háganlo, dice.
háganlo. El que come, ya lo habíamos leído, el que come tendrá vida. El que no lo hace no tendrá vida en ustedes. Dice el apóstol Pablo otra vez en Filipenses 4:9. Háganlo. ¿Sí? Entonces ya queda autoexamen, ¿no? ¿Lo estoy haciendo? Ya eso queda para cada uno de nosotros. Ahora, miren lo que dice Tercera de Juan. ¿Qué pasó? Tercera de Juan 13:14. Estoy hablando. Estoy aquí hablando. Ok, así le digo. Tercera de Juan 13:14. Siéntate allá. Siéntate allá, pues. Siéntate allá. Tercera de Juan 13:14. Tercera de Juan capítulo 1, porque es el único capítulo que hay. Vamos al versículo 13 y 14. Ajá. Papi, sí, son un librito pequeñito nomás, solamente tienen un capítulo nomás. O sea que se les va a hacer un poquito complicado. Hoy van a ver Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, en el Nuevo Testamento, perdón. Casi lo último ya. Llegando por ahí cerca de Revelaciones, Apocalipsis. 13:14. ¿Lo tiene? Léalo. 13:14. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Mire cómo la gente actuaba solamente con una simple carta. Yo me imagino cómo eran las cartas del apóstol Pablo. ¿Usted se ha puesto a pensar de eso? Cómo él mandaba las cartas y era un pueblo, qué sé yo, digamos de unas 100 o 200 personas, digamos algo pequeñito, de 100, 200 personas. ¿Se imagina al mensajero o al que recibió la carta llegar corriendo diciendo de que está trayendo una carta? Y todo el mundo reunido ahí a escuchar qué traía, qué información traía esa carta tan importante de esta persona. Y todo el mundo sentado escuchando. Mire cómo antes ellos estudiaban de esa manera. Así era como recibían ellos las catequesis de ese tiempo. Esas eran las catequesis de antes. Eran por cartas. Porque no se podía llegar. Hoy en día tenemos la facilidad del teléfono, el internet, el YouTube, tantas cosas. Antes no. Y antes las cartas, hoy usted bota la carta en la esquina. Antes la carta se tenía que llevar un mensajero en caballo, caminando, como tenga que llegar, pero llega esa carta. ¿Cómo habrá llegado la carta? Mojada, sucia, todo lo que tenía que recorrer para poder llevar ese pequeño mensaje. Ahora el 14. Ahí dice el 14 también. Ya lo dije. Oh. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Ok, ahora ahí mismito, hacia la izquierda, Segunda de Juan, el versículo 13. Creo que la otra vez había dicho el 12. Ok, el 12. ¿No hay 13? Sí. Ok, 12 y 13, entonces léalo, no importa. Dice, Segunda de Juan, el versículo 12 y 13, a ver qué dice. tendría mucho más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlos por escrito, con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente, para que nuestro gozo sea completado. Gozo sea completo. Si ve que cuando viene un predicador tan importante, así como el Padre Luis Toro, que va a venir para Brooklyn, vamos todos con ese gozo a escuchar esa enseñanza que nos tiene preparado él. Escribe.
Así eran las enseñanzas antes. Me gustaría, dice, poder ir yo y poder hablar y dialogar con ustedes para que nuestro gozo sea completo. Hoy en día ellos no están, pero hay muchas personas que nos pueden instruir de diferentes maneras. ¿Qué tengo yo que hacer? Como católico es nuestro deber buscar esa enseñanza, instruirme. Muchas personas dicen, no, es que la fe hay que vivirla. Pero ¿qué fe usted va a vivir si no la conoce? Para vivir algo es que usted tiene que conocer algo. ¿Cómo usted puede decir que usted cree en Cristo, pero usted no le cree a Cristo? Porque así dicen los protestantes. Creo en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Y están con el cree y vas a ser salvo. Pero no le creen a Cristo lo que Él dejó hoy en día en las Santas Escrituras, en la Biblia. No le creen. Porque si dice hagan esto, no lo hacen porque es un símbolo para ellos. Pero otras cosas, como si les conviene, entonces eso sí lo hacen. ¿Verdad? Ahora dice, entonces, ¿qué hay que hacer entonces para salvarnos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para salvarnos? Creer y hacer lo que Él manda. Creer y hacer lo que Él manda. Ok, ¿qué más? ¿Qué tengo entonces yo que hacer para salvarme? Recuérdese que... Ok. Creer y hacer lo que Él nos manda y llevar la palabra, como Él dice, vayan y enseñen a todos lo que yo les he enseñado. Ok, sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría opinar? Según lo que estamos aprendiendo. Recuérdense que los hermanos separados allá afuera dicen. Aquí en la Biblia dice, y ahí está, y es suficiente. No hace falta iglesia. Así dicen ellos. No hay necesidad de la iglesia. Con la Biblia es suficiente. ¿Qué estamos acabando de leer? La Biblia y... Dígalo. Dígalo. Biblia La y... Biblia y las tradiciones. Y las tradiciones. Tradiciones que la Iglesia Católica nos enseña. Hoy en día encontramos ¿qué? Encontramos las procesiones que también están en la Biblia, pero ellos siguen esas tradiciones. ¿Sí ve? Siguen esas tradiciones. Otra cosita más que ustedes puedan pensar, que se les ocurra, que la Biblia, que la Iglesia Católica nos está enseñando. Algo muy importante. Habíamos tocado ese tema también anteriormente. Ajá. También, como dice, nomás creer y que no es necesario ir a la iglesia. Pues es necesario ir a la iglesia porque ahí está el pan de vida, lo que es el cuerpo de Jesucristo. Ahí está el pan de vida, lo que es el cuerpo de Jesucristo. Los apóstoles se reunían, dice, ¿se acuerdan? Primer día de la semana. ¿Para qué? ¿Para qué se reunían los apóstoles, los discípulos?